Bueno, seguimos con Somos Deporte. Leo Mariño nuevamente con nosotros. Muchas gracias, Leo, por estar No, presente. gracias por la invitación. Pero es un placer. Vaya a la carrerita nomás del Bueno, domingo tranquilamente. este fin de semana se compitió en 33, la competencia organizada por el barrio Artigas de 33. Más de 150 kilómetros, Leo, usted la siguió desde estudios de la competencia. Y usted hizo cama solar. Yo hice cama solar, vine más tostadito. Tuvimos la oportunidad de hacerla en la moto móvil de Radio Acuarela y Radio Canelones. Lo que vimos, dedujimos que hay medio pelotón, perdón, que está mal preparado. No aguanta las competencias largas ni duras. No sé si usted me parece que es generoso con el medio pelotón. Hay un poco más de Sí, gente que un no está 70%, preparada. 80%. Bueno, una fuga tempranera, de esas que enseguida se agarran en otras competencias, que salió Ricardo Guedes, Matías Pérez y Miraglia, y bueno, se fueron, sacaron 30, 40 segundos, luego lo agarraron 7 hombres más, Bravo, Presa, Ignacio Maldonado, Pimentel, estaba Carlitos Cabrera también, Jeremías Rodríguez del Fénix y Emanuel Llanes, que luego pinchó. Era el 9 que se quedó Llanes. Sí, después, ahí va. Y bueno, ahí se terminó la carrera estaba adelante, ya el pelotón. Cuando se volvía desde que se fue hasta allá, rumbo a Melo y se pasó por 33, ya se quedó medio pelotón, se quedó en 33, no hizo toda la competencia porque venían a 7, 8 minutos. Un grupito ahí que estuvo Leonel Flores como protagonista de perseguir la escapada, que salió de forma muy guapa solo, luego lo agarraron unos 5 o 6 y en el repecho de Maitías ahí los largó a todos subiendo, bajó solo, alcanzó a Llanes, luego lo agarró un grupo de 7 a ellos dos, que venía allí Luis Alberto Martínez, Gregory Duarte, Manuel Caraballo, y bueno, estuvieron desde 5 minutos, descontaron hasta 3:11, pero claro, la escapada adelante, el Schnecker La Roja rodaba muy fuerte con Miraglia, Bravo y Presa también, que trabajó mucho Presa. Si bien era el candidato a llevarse la competencia, trabajó mucho, y con Pimentel también, y Nacho Maldonado que pasaba a veces, Ricardo Guedes a veces pasaba también, Jeremías Rodríguez y Matías Pérez no tiraban, y Cabrerita también tiré. Bueno, en la postre, en el final allí, se desparramó la escapada y bueno, se quedaron adelante Presa y el Nacho Maldonado, y en la definición, bueno, muy fuerte Matías Presa. De la manera que lo ataque Ignacio Maldonado no hay con qué darle. Presa se quedó con la victoria. Es cierto, y el domingo que viene se vuelve prácticamente al mismo escenario, sábado y domingo, ¿no? Exactamente. Una nueva edición de la clásica doble 33 Melo, 65ª, edición 65, una de las pruebas más viejas de nuestro país, y con más abolengo. Sí, más. Yo pensaba hoy en ese tramo de 33 Melo, cuántas rutas y vueltas se han decidido. Se han ganado y se han perdido también por el tramo, por ser la etapa reina, por la dificultad del camino, por los repechos, por el viento que siempre sopla en esas cuchillas. Yo hice varias etapas en esa carretera, en la época de piedra y balasto, y donde no había puentes. Me acuerdo, ya era un sufrimiento cruzar la picada de las bochas sobre el río Tacuarí, con el agua prácticamente tapando la rueda y con los ciclistas todo con la bicicleta al hombro. Qué sacrificio, ¿no? Terrible. Y bueno, la competencia del barrio Artigas 33, primero Matías Presa, cerramos esto, Ignacio Maldonado, segundo, tercero Matías Pérez del Villa Teresa, que no tiró, pero bueno, se le colocó el tercero. Y Ricardo Guedes, cuarto, que vuelve a estar en el tanteador luego de mucho tiempo de no estar. Ricardo Guedes, que en sus tiempos más jóvenes fue un gran velocista. Yo le decía de la moto, si fuese unos años antes, te daba como ganador a vos porque iba cómodo a la rueda. Y tiene los kilómetros, tiene los kilómetros. Sí. Bueno, ahora ya más veterano y eso, y bueno, algún percance que ha tenido en su vida ciclística, y personal lo han llevado a que tenga una discontinuidad. Pero bueno, José Miraglia entró quinto, que se llevó el premio Sprinter. El premio Cima lo ganó Matías Presa y Guedes segundo en los dos premios. Correcto. Bueno, Leo le decía que volviendo a la 33 Melo, el sábado hay una cuarteta por equipo, 21 kilómetros. Exactamente, algo que hemos perdido, usted no sabe. ¿Se hacía antiguamente? Sí, se hacía. Inclusive fuimos a Campeonato del Mundo en cuarteta nosotros. Y no solo fuimos, sino que anduvimos en forma brillante en la época de Walter Moyano, de Timón.
y fue una competencia que se fue perdiendo. Las cuartetas era prueba de los campeonatos del sur y los campeonatos nacionales. Está bueno, la buena idea de los organizadores. Eso va a ser por la mañana, 21 kilómetros de cuarteta por equipos. Por la tarde, a la hora 17, se larga 33 Melo. 33 Melo. Llegaremos en los albores de la tardecita. Y luego el regreso. Y el domingo el regreso 140 kilómetros, que se viene desde Melo, se pasa por 33, se viene hasta José Pedro Varela y se retorna a 33. Hay 111 kilómetros entre 33 y Melo y 111. Hay que pasar rumbo a Varela para llegar a los 140. Ir y venir. Bueno, ahí finalizará otra edición de la clásica competencia doble 33 Melo, durísima. Esperemos que aguanten los ciclistas para que se torne el espectáculo mejor. El Maestía, el Otazo. El arbolito. Sí, el arbolito. El repecho arbolito. Me tocó hacerlo alguna vez. Sí. Bueno, Leo, ¿qué nos ha traído hoy? Bueno, lo que escuchan ciclismo en radio, muchas veces me han preguntado por qué yo muchas veces me dirijo al operador y le digo, poneme a Betty. Poneme a Betty. Y bueno, el operador pone a Betty. Y es una historia que con don Rubén Coppola la hicimos en muchas escuelas. Cuando empezamos a visitar escuelas, determinada la Vuelta Ciclista del Uruguay, era la pregunta que nos hacían los muchachos sobre ese tema, y vamos a ver si rapidito en lo que nos queda podemos desarrollarlo. Bueno. Nos tenemos que trasladar al año 1926 en los Estados Unidos, donde en ese momento era el reinado absoluto del dibujito animado. Walt Disney estaba con su Pato Donald, estaba con los sobrinos del Pato Donald, con Ratón Mickey, bueno, con toda esa gama de animalitos. No había televisión, la gente iba a los cines y de preámbulo de la película de fondo le daban los dibujos animados. Y había varias compañías que se dedicaban a hacer dibujos animados. Max Fleischer fue una subsidiaria de la Paramount que hacía productos para la Paramount. De ahí salió Popeye, de ahí salió Batman, ¿no? Que ahora hay películas modernas de Batman, pero en 1926 los Fleischer hacían Batman en dibujo animado. En 1926, concretamente un 8 de agosto, la compañía Fleischer presenta un nuevo dibujito animado que era una niña muy simpática y que contaba historias de barrio, de casa, de familiares, ese tipo de cosas, con los pajaritos, con el gatito, con el perrito, qué sé yo. Fue transcurriendo el tiempo y seguía siendo un dibujito animado, pero no pegaba en gran forma, hasta que en 1931 un gran baladista norteamericano, que fue un poco el camino de Frank Sinatra después, un gran cantante norteamericano, que fue Rudy Bell, grabó con su propia orquesta, con su propio grupo musical, los Connecticut Yankees, grabaron una musiquita con unas canciones que le llamaron Betty la Colegiala. Betty la Colegiala. Le iban cambiando la letra a Betty, pero la música siempre era la misma. Siempre era la misma. Siempre era la misma. Para contar historias era. Claro, contaban historias y el cantito se adecuaba porque venían del cine mudo, claro. ¿No? No estaban muy acostumbrados al diálogo, entonces le ponían música y palabras. En 1932, un año después de grabarse Betty la Colegiala, el hermano de Fleischer, se le ocurre hacerle un cambio a Betty. Y vaya qué cambio que le hizo. Porque le cambió la cara, le puso pestañas largas, le arregló la boca. Más sensual. Le arregló la boca, escuchá, le arregló la boca, le puso busto, un gran busto, le afinó la cinturita, le puso grandes caderas, le acortó la pollera e hizo una muñequita sensual. Sensual. Y bueno, ahí comenzaron a cambiar las canciones de Betty, pero siempre se mantenía la misma musiquita, aquel el rapidito, ¿no? Ajá. Bueno,
pegó en grande en los americanos, que rápidamente adquirieron ese producto y iban a ver a Betty las nuevas aventuras, que fueron mejorando las aventuras de la Betty. Betty, para la afición, tenía 16 años de edad, era una chica de 16 años de edad. Muy sensual, de buena figura. De familia judía, ortodoxa, qué sé yo. Bueno, y pegó muchísimo. Estalla la Segunda Guerra Mundial, y Rudy Ball, que el cantante, que había estado como combatiente en la Primera Guerra Mundial, se traslada al frente y va a animar a los soldados en el frente de batalla y da un montón de recitales e incluía, ¿no?, a Betty la Colegiala, letras de Betty la Colegiala con su musiquita. ¿Por qué? Porque al soldado norteamericano le hacía recordar que estaba en casa, que estaba viendo... Los acordes esos rapidito. Claro, que estaba viendo a la Betty que en su barrio, en su cine, eso lo estaba viendo. Entonces eso tuvo un éxito bárbaro en todas las tropas norteamericanas. Pero aquí que hubo un señor, un gran maestro de la música, Norman Klumber, que vio todo eso, que vio cómo los soldados norteamericanos disfrutaban de eso, pidió permiso con la partitura y le cambió los tiempos a la partitura, ¿no? Entonces, de aquel tiqui, 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 el pasito de Betty, qué sé yo, fue transformando en algo que, si el amigo operador nos está siguiendo, es lo que conocemos hoy, ¿no?, esa marcha que pasó a ser Marcha de la Marina de Guerra de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahí está, le alargó los tiempos y lo hizo más marcial para acompañar la marcha militar marcialmente. ¿Qué pasó con esto? Que inmediatamente la mayoría de las bandas militares de todas las armas del ejército norteamericano la tomaron, ¿no? Y esta marcha, Betty la Colegiala, estuvo en el desembarco de Normandía, ¿no? Esta marcha estuvo en el desembarco en la vieja Calabria, allá abajo en la bota itálica, salió del Mediterráneo, estuvo en diferentes batallas a lo largo desde el desembarco de Normandía hasta la llegada en Francia, donde pasó por debajo del Arco del Triunfo a paso triunfal con los soldados norteamericanos. Y el general Patton, el general en jefe de toda la invasión, era el general Eisenhower, y el general George Patton era el comandante jefe de las tropas norteamericanas. El general en jefe de los ingleses era el general Montgomery y, por supuesto, de los franceses, Charles de Gaulle. Pero desfilaron por París y Patton, muy orgulloso, con su Betty la Colegiala, esta marcha que tiene el operador puesta, que es la que todos conocemos, que luego se transformó en una marcha marcial de la Marina. Pasados los años, terminado la guerra, aquí asume la presidencia don Tomás Berreta en 1947, lamentablemente Berreta fallece a los 7 meses, y asume la presidencia Luis Valleverres, el padre de Jorge Valle. Se retoma la Vuelta Ciclista al Uruguay, comienza a venir combustible nuevamente, porque se había parado por falta de combustible, por falta de neumáticos, de materiales de todo tipo. Comienza nuevamente, y el Cheto Perichari, que fue el inventor de la Vuelta del Uruguay, él la creó, la copió del Tour de France, buscaba desesperado algo que le diera la imagen, identidad, que vendiera la identidad de la carrera. Y le pide a un gran pianista de CX14, el Espectador, ¿no?, a Walter Alfaro, que le buscara una pieza, algo, o que él mismo escribiera una pieza para la vuelta ciclista. Y Alfaro recordaba de haber estado en un concierto en la embajada norteamericana y haber escuchado a un grupo de marines tocar esto, y recordaba también que la embajada había regalado aquellos discos de pasta grande así, alto así, con esta marcha. La buscaron y encontraron allá por un cajón, encontraron esto. Lo pusieron, llamaron al Cheto Perichari, a ver si te gusta esto. Le encantó de entrada, y le piden a don Víctor Soliño, que en ese momento era directivo de Radio Sport. Don Víctor Soliño lo mencionó en el programa pasado, don Rubén Coppola, le piden que hiciera una letra. Don Víctor Soliño era un gran escritor del carnaval, fue una estrella del 30,
¿no? Con la troupe ateniense, Ajá. que ganaba todos los concursos de carnaval de aquella época. Y él escribía todas las letras, a ese y a otro conjunto. Y escribe una letra muy cortita, que esa que comienza de un lado al otro de la patria, ¿no? Que comienza la Vuelta Ciclista del Uruguay. Bueno, tiene 7 frases esa Sí, canción, cortita, muy corta. pero pegadiza. Es pegadiza. Entonces deciden en CX18, la forma platea de CX18 y de Radio Sport, las dos juntas, ver qué pasaba con una grabación. Carlitos Beiso, que era el operador técnico, ponía el disco, y Alfaro juntó a todos los funcionarios, y ahí juntó al gallego Regueiro, el gallego Regueiro, el cual todo esto que yo les digo lo tomé directamente de don Carmelo Gaitán, que fue el primer comentarista, el primer huascano, don Carmelo Gaitán, que fue el primer comentarista de Radio Sport, que tuve la oportunidad de conocerlo y de conversar con él. Cantan con un invitado, con un tenor Giovannini, que es el que hace la primera voz, pero además todos los empleados de la radio, porteros, limpiadores, todo. Pero ¿qué pasó? El operador larga la música, Alfaro dirige y se termina la letra y la música sigue. ¿Qué hacemos? Corte, empiece de vuelta. Y dice Alfaro a los que estaban ahí, ¿usted alguno sabe silbar? Y había 5 que sabían silbar. Bueno, a ver cómo lo hacen. Y bueno, algunos... ¡Ah! Bárbaro. Cuando termine la letra, ustedes 5 siguen silbando hasta que termine la música. Qué impresionante. Y eso es la marcha de la vuelta, que termina siendo silbada. Qué impresionante. ¿No? Porque la letra quedó chica. Hoy técnicamente se podía haber arreglado, claro, pero sí. en aquella época no se podía arreglar así. Y dice, la hicieron para el año que viene y se la arreglamos bien. El año que viene... De esto sucedió en el año 1950, se estrenó cuando ganó Virgilio Pereira la Vuelta Ciclista del Uruguay, se estrenó la marcha de la Vuelta, y desde entonces hasta el día de hoy la seguimos manteniendo. Por eso que yo siempre le digo al operador, poneme a Betty. Poneme a Betty, que es Betty la Colegiala, que es el nombre real de esta pieza que se conoce como la Marcha de la Vuelta. Bueno, Leo, lamentablemente es la historia de que muchos yo incluso no conocía el origen de la Marcha de la Vuelta, y la teleaudiencia muchísimos, ¿no? ¿Quién no la conoce? ¿Quién no la tararea? Claro. Cuando pasa un ciclista, ya los muchachos todo el mundo, en forma un poco de burla, sí, pero igual se acuerdan. Claro, y no faltaba en los campamentos de turismo y qué sé yo, a quién no cantara la marcha de la Vuelta Ciclista del Uruguay, quién no la silbara. Por eso es una pieza realmente importantísima, interesantísima, teniendo en cuenta que esa marcha recorrió Europa en plena guerra, que fue el estímulo cuando se iba caminando por el borde de la carretera, sí. Los soldados iban silbando a Betty la Colegiala, los americanos. Tiene un simbolismo. Tiene un simbolismo tremendo, y que viene a recaer. Y se asocia un poco con lo que es el ciclismo, en algo de lucha. En una gran vuelta. Y rapidito, en 2 palabras, se nos terminó el tiempo, te digo que las 2 cosas que identifican a la Vuelta Ciclista del Uruguay, que es la marcha de la Vuelta y la casaca, la malla oro, la malla oro, el Cheto Perichare, la malla oro la sacó. Del Tour de France había un diario del Equipe, se llamaba, que auspiciaba, y el suplemento deportivo del Equipe se hacía en páginas amarillas, ¿no? Entonces la organización del Tour de France, en honor al diario que había hecho posible que se realizara la competencia, le puso la malla amarilla, que era la yellow, pero acá en el Uruguay es la malla oro. Es las 2 cosas que identifican a la Vuelta Ciclista del Uruguay. Bueno, Leo, muchas gracias por su participación. El año que viene lo espero. Por este año. Por este año, simplemente, ya que lo menciona Juan, el deseo de la tremenda felicidad de un año que termine muy pero muy bien, y que comience muchísimo mejor para tu audiencia, Juan, de este programa deportivo que están... ¿Nos ven? ¿Te acordás que en Salto dijeron que nos estaban mirando? Sí, en Salto, exactamente. Bueno, un saludo para ellos. Lo esperamos la semana que viene con más Somos Deporte, aquí en Canal 11, el canal de la gente.